En Renacer Interior, descubre cómo surgir desde lo más oscuro y encontrar inspiración en historias que han impactado vidas. Yo soy Susana Betancourt y a través de mi experiencia personal comparto reflexiones e historias que te ayudarán a valorar la vida y reconocer el propósito detrás de los momentos difíciles. Bienvenido, bienvenida a un viaje de transformación y descubrimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Renacer Interior. El tema que quise traer hoy es una frase que algún día leí o escuché, no recuerdo. Se llama "Vive lo que quieres, no lo que esperas". Para este episodio traje a dos invitados hermosos, que para mí es todo un honor tenerlos acá sentados conmigo. Son Daniela y Oscar, bienvenidos. Gracias por estar acá, por acompañarme, por apoyarme en este proyecto, por creer en mí y pues por aceptar mi invitación a estar acá. Hola Lucino, muchísimas gracias por invitarme. Yo vengo aquí siempre súper contento y me alegra mucho verte. Sí, Susi, muchas gracias por invitarnos, este proyecto tan hermoso que estás haciendo, y creo que es muy valioso todo lo que vas a tocar en este proyecto y lo que vamos a hablar hoy, entonces mil gracias. Vive lo que quieres y no lo que esperas. Es una frase que yo tomé como que vive el momento sin dejar de visionarte en el futuro. Disfruta del aquí y del ahora sin dejar de pensar en un futuro, porque claramente pues es que lo que hacemos hoy es porque siempre estamos esperando algo cambio. Pero si tú no estás disfrutando el hoy, ¿tú cómo puedes esperarte un buen futuro? Entonces vive lo que quieres, haz lo que te gusta hoy, disfruta lo que hagas hoy, no esperando siempre, no pensando solamente en el futuro, a eso quiero referirme. Disfrutemos, si estás estudiando, disfruta tu estudio, no estés pensando mientras estudias, ¿cuándo será que me gradúo? Si no, entonces tomaste una decisión incorrecta, porque hay que verle el lado positivo todos los días a las cosas que hacemos y ponerle amor y ponerle empeño para poder tener un buen futuro o para poder ser como pensamos. Y siento que cuando vivimos lo que queremos, nuestra mente está más tranquila y hacemos las cosas de una mejor manera. El cerebro no se está como confundiendo tanto y llenando de tanta información, pero está dando lo mejor de sí en el momento. Yo quise traer a este episodio a Daniela y a Oscar no solamente para que hablen como psiquiatras, sino cómo pueden ayudarnos o cómo pueden explicar el vivir el ahora, no, pues que el cerebro no nos genere una ansiedad horrible, sino que disfrutemos de todo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, mira, ese es el vivir el ahora, como sin perder la perspectiva del futuro, pero poder disfrutar el presente sin tener que sufrir por el futuro es uno de los retos más importantes que tenemos, pues, y que tiene nuestra salud mental. Y es un indicador muy valioso de salud mental, porque una de las cosas que le pasa a las personas cuando pierden calidad en su vida emocional es que se adelantan muchísimo al futuro, y sufren, los seres humanos sufrimos mucho por las cosas que no han pasado y que podrían pasar y que a lo mejor pues nunca van a pasar, y perdemos la capacidad de disfrutar el momento. Un indicador de estar bien emocionalmente y de tener salud mental es poder como tener ese equilibrio de vivir el presente, de disfrutarlo, de vivirlo con tranquilidad sin tener que proyectarse de una forma pues Sí, yo creo que excesiva. hablando Sí. como de ese balance que tenemos que tener, estamos en una sociedad que nos exige todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo obtener resultados. O sea, usted siempre tiene que ser más grande, con más dinero, más exitoso. Entonces, eso hace muchas veces que
¿cierto? Nuestra atención en el día a día se pierde porque estamos pensando en todos esos planes que tenemos a futuro y olvidamos que tenemos que realmente es trabajar en el día a día, ¿cierto? Estar presentes en el momento presente, y por eso muchas veces en la ansiedad recomendamos mucho, porque tiene evidencia científica, todo este tema de la meditación, ¿cierto? De estar en el momento presente, de empezar a estar siempre atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, sea positivo o negativo, porque seríamos un poco, pues como pues, mentirosos al decir de que la vida sería perfecta todo el tiempo y que todos los días serían perfectos. Van a haber momentos difíciles, pero eso no quiere decir que no podamos sobrepasarlos para que inclusive ese proyecto que tenemos de vida, todos los tenemos, ¿cierto? Es imposible no tener un proyecto y que pensemos en el futuro, ¿cierto? Sea positivo, ¿cierto? Y que de esos malos momentos también que los estamos experimentando y que los vivimos y que no nos dé miedo también a vivir esos momentos, ¿cierto? Que a veces los podemos tildar como negativos, ¿cierto? Nos vayan a servir para ese futuro que queremos. Yo les pongo un ejemplo, es un ejemplo mío. Durante toda mi carrera, pues es una técnica, pero durante toda mi técnica de gastronomía. Mis papás, cuando ya iba terminando, su pregunta fue, ¿y tú qué vas a hacer luego? Yo ahí llegué al fin del mundo, ¿cierto? Entonces, ni siquiera había terminado de estudiar y yo tenía que estar pensando en qué iba a hacer cuando me graduara. Pero resulta que cuando me gradué o cuando terminé, estoy aquí sentada hablando con ustedes del vive lo que quieres, no lo que esperas. Entonces me maté la cabeza durante semanas, Estuve angustiada por mi futuro, se me aumentó la ansiedad y yo, estoy aquí hoy sentada haciendo un podcast, pero sufrí durante un semestre completo pensando que era lo que yo iba a hacer. Entonces siento que esto le pasa a demasiadas personas. Bueno, y yo mañana cuando termine esto, ¿qué voy a hacer? No, esforcémonos hoy, visionémonos, pero esforcémonos hoy para poder obtener frutos luego, porque pienso que cada día es un proceso. Y es lo que tú dices, Dani, sea negativo o sea positivo, tenemos que vivir y aprender del momento por el que estamos pasando en el día. Yo estudiaba y yo a veces juepucha, qué pereza ir a la universidad, y yo luego qué voy a hacer, yo no quiero estar metida en una cocina. Es totalmente válido, en este momento lo veo totalmente válido, en el momento en el que estaba estudiando no. Pero hoy, que estoy acá haciendo un podcast de ese tema y también tengo mis planes de que me voy a estudiar a Italia comida saludable, digo, terminé. Mi plan de estudiar cocina saludable no estuvo durante toda mi carrera. El plan del podcast tampoco, pero estoy siguiendo mi línea de camino. Y ya estoy pensando en algo que quiero hacer el próximo año, pero no me está desentonando ni me está haciendo sufrir por lo que estoy haciendo hoy, ni por lo que voy a hacer el próximo mes. Yo hoy estoy aquí feliz de estar con ustedes, de contarles a ustedes mi ejemplo y tengo planes, pero estoy pasando también por cosas negativas a nivel familiar. Yo estoy disfrutando. Mira que estás diciendo que me voy para Italia, estoy planeando irme para Italia y voy a estudiar cocina saludable, pero no estás diciendo estoy angustiada porque me voy para Italia y estoy sufriendo por ese futuro. Y realmente habría motivos para sufrir. Por eso si yo te pregunto, vení, pero ¿y a dónde vas a vivir? Y si es seguro el sitio donde vas a estar y apenas te traten bien mal en el sitio donde estés. O no aprendas nada y con todo lo que invertiste. O qué tal que perdas el tiempo, exacto, y que te aburras allá. Puede pasar muchas cosas malas. Realmente podría pasar. Entonces, digamos que vos ahora estás bien porque estás diciendo, no, yo sé que todo eso puede pasar y demás, pero mi elección es no sufrir por eso. Eso está en el panorama, me voy a asegurar de tener un seguro médico por si acaso, pero no voy a sufrir por eso. Vos ahora dijiste, yo en la carrera sufría porque iba a pasar después de que terminara. Entonces, como esa reflexión que haces del pasado y de ese sufrimiento que ahora te das cuenta que es innecesario, vos sos capaz de aplicarlo para el futuro y dices, no voy a planear el futuro, pero no voy a sufrir por él.
Esa es una muy buena, una forma, digamos, muy práctica y es una reflexión muy bacana de cómo estar bien emocionalmente, de cómo estar tranquila. Y ese es el resultado, pues, un gran resultado de tu recuperación. Sin tenerle tanto miedo al futuro, o sea, es como quitarle ese miedo al futuro para poder vivir el presente. Y es lo que decía, lo que dijo Dani, es que la sociedad todo el tiempo está esperando a que pues que seamos más exitosos, al que más tiene dinero, al que salió a la universidad y fue el más exitoso que el otro, pues de verdad compitamos con nosotros mismos, pues seamos nuestro mayor, ¿cómo se dice? Como nuestra mayor, ay, seamos lo mejor nosotros para nosotros, no simplemente compitamos con el que tenemos a nuestro lado. Sí, yo creo, Susi, hablando un poquito como de eso y Oscar estaba haciendo como la representación perfecta de cómo se ha normalizado, por ejemplo, la ansiedad, ¿cierto? Muchas veces tenemos que estar preparados siempre para lo peor y eso hace que catastroficemos, ¿cierto? O sea, que veamos ese futuro como oscuro, como si fuera a ser lo peor que nos vaya a suceder en algún momento. Y para unirlo con lo que estaban hablando ahorita, ¿cierto? Esto es el proceso de una persona que se recupera, ¿cierto? Que tenía un trastorno de ansiedad, que en el trastorno de ansiedad es eso, la persona catastrofiza el futuro, todo el tiempo está pensando en el futuro y eso impide que viva en ese momento presente como quisiéramos vivirlo todos o como algunos podemos porque pues no hemos tenido la enfermedad o ya estamos superando la enfermedad. Entonces es muy bonito ver eso, la recuperación es que no es normal muchas veces vivir con tantos niveles de ansiedad y que si uno recibe el tratamiento, que si uno recibe la ayuda o el acompañamiento, eso nos va a permitir, ¿cierto? Vivir lo que queremos, ¿cierto? O simplemente tomar conciencia del momento. Yo me acuerdo que en pandemia mi abuela se murió. Cuando mi abuela se murió, ya para mí, todo el mundo que está a mi alrededor se iba a morir. Pues para mí la muerte de mi abuela fue súper dura. Era una persona demasiado importante en mi vida, era mi segunda mamá. Mi mamá es hija única, entonces nosotros éramos también sus hijos. Éramos su vida, ella vivía con nosotros. Eso fue un momento para todos durísimo. Y recuerdo pues que en pandemia estábamos en la finca, en un pueblo, y cada que mi mamá tenía que venirse a la ciudad a trabajar, yo decía, mi mamá se va a morir en el camino. Yo me quedaba allá, no estaba sola, pero yo me quedaba allá y todo lo que yo pensaba era que mi mamá se iba a morir yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque le cogí miedo. Y eso también es un futuro corto, pero eso también es un futuro. Yo podría haber estado viviendo el duelo y llorando, pero nunca teniendo tanto miedo. La ansiedad se apoderó de mí, en ese momento fue que a mí me empezó pues que yo empecé como el tratamiento psiquiátrico, porque ya ni siquiera yo era capaz de dormir sola, porque se iba a morir mi mamá. Yo dormía con mi mamá, mi hermano, y a veces hasta mi hermana en la misma cama, que ya tiene 2 hijos, todos muertos del miedo, pero la que más sufrió con el miedo fui yo, y mi hermano, que tiene 11 años, que ni siquiera era capaz de ir al baño solo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Le cogimos miedo a la muerte. En este momento de recuperación yo digo, sí, aún le tengo un poquito de miedo a la muerte, pero ya el hecho, yo ya no estoy pensando en que me voy de viaje un fin de semana y mi mamá se quedó sola y se va a morir. Yo ni siquiera era capaz de ir a una finca sola. Iba a cenar y yo, mami, ¿estás bien? Mami, no, en ese momento yo ya, pues mami, tú estás grande, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Y ya yo no estoy pensando en todo el tiempo en que se van a morir. Ese es un muy buen ejemplo de a lo que se refería Daniela con catastrofización. Tú decías, sí, mi mamá en un trayecto, digamos, de la casa a otro sitio se podría morir. Es una posibilidad, sí, pero finalmente no era lo más probable. Pero cuando uno catastrofiza, uno se imagina lo más catastrófico como lo más probable. Lo vive y lo sufre. En la medida en que finalmente en que tú te recuperaste, tú eres capaz de balancear y de ver mejor los riesgos y de saber qué tal. Porque si tu mamá sale borracha a las 3 de la mañana, manejando desesperada, entonces vos decís, bueno, pues a ver, sí podría ser. Es Y a lo algo mejor más te quedas muy racional. preocupada, que los hechos indican que la probabilidad sí es alta, pero un ansioso lo ve
se imagina el futuro de forma catastrófica. Y para la gente que hay alrededor es difícil de entender, porque entonces, por ejemplo, si vos tenés una mamá ansiosa, o si tú eres una mamá ansiosa, tenés una mamá y ¿qué hubo? ¿Usted dónde está? ¿Usted por qué no ha llegado? No, yo no le voy a dar permiso de ir a tal parte, no, es mejor que se quede acá. Entonces uno percibe al ansioso, uno lo percibe como intenso, como cansón, como problemático, como desconfiado. Uy, me encanta que toques ese tema y que los lleven los dos un poquito más a fondo, porque bueno, entonces es ahí el comportamiento de una madre con su hijo, que el hijo no sabe que la mamá es ansiosa y la mamá tampoco sabe que es ansiosa, pero nosotros, entonces el papá, no es mi caso, pero conozco casos, la mamá se vuelve el enemigo, el enemigo del hijo, cuando debería de ser la mamá el apoyo, y no es que le tenga que dar todos los permisos, pero que no sea la mamá intensa, ven y estás bien, te moriste, no, o sea, yo recuerdo que a mí mis papás no son ansiosos en ese sentido, mis papás eran, no me dejes de contestar el celular, normal, un papá preocupado por su hijo, y no, cuando yo llamo a mi mamá, mami, por favor, no me dejes de contestar el celular, por lo mismo, pues si necesitas algo, si saliste de noche y de pronto necesitas que yo te recoja, yo ahí no estoy siendo ansiosa, pero los papás a veces son unos intensos, así que uno dice, vení, pero no le va a pasar nada saliendo de aquí allá. Sí, y mira que yo creo que es bastante común en nuestro medio, no, le va a pasar algo, va a salir y va a comprar algo, lo van a atracar, lo van a matar, Lo van a drogar. Lo van a drogar, es el típico, le van a echar escopolamina, ¿cierto? De cierto modo, el pensamiento ansioso también está alimentado como por el lugar donde vivimos, por la sociedad en la que vivimos. De pronto a nuestros papás les tocó una realidad inclusive un poco más hostil, y por eso se volvieron tan precavidos. Mira que tú misma hablaste también desde esa experiencia que tuviste desde la muerte de tu mamá. Eso te generó, ¿cierto? Te generó de tu abuela. De mi abuela. De tu abuela. Eso te generó como un miedo, ¿cierto? A veces excesivo y a veces irracional. Eso le puede pasar a los papás también, con los hijos, que puede llegar a ser excesivo e irracional para uno como hijo, para ti como hija, porque son supremamente intensos, se vuelven cansones, insoportables, y uno dice, pero ya, déjame tranquilo. Es cuando el hijo se vuelve mentiroso. Exacto. Entonces yo creo que ahí lo más importante creo que puede pasar es que haya una comunicación asertiva, como, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Cierto? Como buscar como qué es lo que le está pasando a la mamá para que sea como tan aprensiva y tan preocupada, sabiendo que en tu caso, por ejemplo, siempre contestabas el celular, por decirlo de alguna manera, siempre estabas ahí, no tenías conductas de riesgo, ¿cierto? Todo en la proporcionalidad, ¿cierto? Que genera pues como el entorno. Y ahí en ese mundo de la ansiedad, ahí está el novio celoso, súper cansón, que siempre se está imaginando que si no me contesta el teléfono es porque está con otro. A mí me pasaba. El problema es, ahí hay ansiedad, hay catastrofización. Sí. Y ahí está el jefe también que es súper fastidioso, que porque no has terminado esto, que porque no has llegado. La ansiedad se vuelve una cosa que inunda a nosotros y genera mucho malestar. O sea, yo ahí... ¿Tuviste novio ansioso? No, yo... Ah, vos eras. yo la novia ansiosa, cansona, que si no me contestaba el celular, no, ya es que está con otra. No, ¿qué es eso? O sea, en este momento de mi vida, obviamente no dejo de ser celosa, es que los celos son o excesivos o son celos normales. Pero pues ya no es de que si no me contesta el celular es que está con otra, es que no, ¿qué es eso? Pues o que si tenemos una pelea y no me vuelve a hablar en todo el día, yo pienso que es que está con otra persona. No, yo ya creo que pasé esa etapa, pero por mí. Claro. Me hacía daño sola. ¿Y vos lo hacías porque eras cansona o porque te daba la gana y ya? Pues no, porque eras ansiosa. Y es una idea que quiero que como dejar clara, y es que finalmente detrás de eso, detrás de una novia bien cansona, como eras vos, que ya no sos una novia cansona. No, yo me morada. Hay alguien sufriendo mucho, vos sufrías con eso. Claro. Por tanto, ¿cómo te hubiera podido ayudar a alguien en ese momento? No es diciéndote, Susi, no jodas tanto, no seas cansona, no seas intensa, cambia. La ayuda que vos necesitabas era acceder a un tratamiento, ¿cierto? Que pudiera la química de tu cerebro funcionar de forma apropiada para que vos pudieras sacar esas conclusiones. Como bajarle un poquito, o sea, bajarle un poquito a esa intensidad que aburra a cualquiera. Sí, claro, y es que imagínate uno estar pensando todo el tiempo en algo malo,
pues uno cómo se va a sentir. Triste, aburrido, ¿cierto? Uno se vuelve irritable, impaciente. Entonces es como la mezcla perfecta, ¿cierto? Para que haya un caos, ¿cierto? Sí. Y para que no haya esa comunicación fluida que debe haber en esos casos. Oscar a mí me decía, pues es que tu mamá se puede morir porque se cayó en el baño bañándose. Es que tu mamá se puede morir porque se tropezó con algo en la cabeza o se desmayó y se... Pues lo mismo deberían de pensar los papás con los hijos. Sí, está bien, tienes que estar pendiente, pues tú no puedes darle la libertad a tu hijo al 100%, pero ven, pues cógela con calma. Yo pienso que ahí es cuando todos tenemos que decir, cojámosla suave. Y yo quiero que ustedes pues den como algún, no sé, como tips o algo para que vivamos lo que queremos, no lo que esperamos, y vamos con Del Oscuro al Renacer. Antes de que intervenga Daniela y Oscar, quiero leerles una historia que siento que impactó demasiado y quiero que los impacte a ustedes también. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo: me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no esté al alcance de las demás personas. El anciano le contestó: cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer yo y no por eso soy sabio, le contestó el hombre, sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano, pues cuando duermes recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes estás planeando lo que vas a hacer más tarde y mientras hablas conmigo piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme. Antes de que yo termine de hablar, el secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Esta historia o este pequeño relato plantea el mensaje que yo quiero darle a ustedes hoy. Sí, de acuerdo. Yo creo que plantea, de cierto modo, esa persona ansiosa que todo el tiempo está pensando en el futuro, que todo el tiempo está concentrado y atento a sus pensamientos sobre el futuro y lo que debemos hacer si nos pasa esto, ¿cierto? Y hablamos un poco como de los tips, como que podamos implementar de forma fácil y sencilla en nuestro día a día para que le bajemos un poquito a esos pensamientos ansiosos y vivamos como dijo el sabio, ¿cierto? En el momento presente. Que es el momento presente, que está muy ligado al mindfulness, que está un poco también como en boom en estos momentos porque nos habla de eso, de cuando usted está sentado aquí, esté presente, escuchando con todos sus sentidos en ese momento. Cuando estemos, por ejemplo, comiendo, sintamos la comida, el sabor de la comida. Hay un ejercicio que hacen en mindfulness que es como, cómase una uva, pero sienta la uva, sienta la cáscara, sienta como la pulpa de la fruta y tómese su tiempo, ¿cierto? No se la trague de una. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno en cine o comiendo cualquier cosa o nachos, uno empieza a comer y uno no sabe. Por inercia. Cierto, uno es por inercia y uno no siente. Y eso está muy ligado a ese pensamiento de estar pensando en otra cosa y no estar pensando en lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, empezar por esas cositas tan sencillas como, bueno, voy a almorzar. Bueno, voy a apagar el celular, no voy a poner atención en el celular. Si estoy almorzando con alguien, voy a prestarle atención, voy a estar pensando en lo que me estoy comiendo. ¿Cierto? Eso es muy importante hacerlo y eso se puede hacer en todas las cosas que hacemos. Si estamos en este momento en este lugar hablando de esto, estemos en este momento, no estemos pensando en lo que vamos a hacer ahorita más tarde o lo que vamos a hacer mañana o en la próxima semana o en el próximo mes, porque así se va creando todo este pensamiento ansioso. ¿Qué más podemos hacer? Muchas veces cuando nos imaginamos el futuro de una forma como tan catastrófica, como si fuera el peor resultado posible, muchas veces podemos hacer un ejercicio muy fácil, que es pensar qué es lo peor que nos podría pasar, ¿cierto? Lo peor, lo más horrible que se nos venga a la mente. Después pensamos qué sería ese resultado más positivo, mejor para nosotros, casi un poco también irracional como ese pensamiento catastrófico. Y después decimos, bueno, ¿qué es lo más racional que nos pueda pasar en el futuro? Y eso nos ayuda un poco a bajarle a la emoción, a bajarle a esos pensamientos catastróficos y a
respirar y seguir en el momento para que no nos desborde la emoción, ¿cierto? Y esos pensamientos catastróficos. Yo ahí como que saco pues de lo que tú dices, también quiero como aportar algo, y es que también cuando vivimos lo que queremos es dejar la pena para hacer cualquier cosa. Porque siempre, por ejemplo, yo quería que una marca me patrocinara en el evento en el que voy a hacer 8 días de un super evento para este lanzamiento de este podcast. Y yo decía, yo no, qué pena escribirles. Y alguien me decía, pues, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no y nada. También la pena, dejemos la pena, la vergüenza. Y bueno, ahí no, en ese momento preguntémonos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos digan que no. Pues no importa, nos dicen que no nos acepten, ok, que no nos acepten. Yo le hacía ahorita una propuesta a Oscar, que es lo peor que él me puede decir, y que yo tenga pena para decirle, que me diga no se puede, o no me gustas, o no quiero, y ya. Pues también dejemos la pena para poder vivir lo que queremos, porque creo que la pena y la vergüenza es algo que nos apodera a muchos, y yo me incluyo, pero yo la he dejado también un poquito de lado, pensando en qué es lo peor que me puede pasar, que me digan que no les guste y que no vayan conmigo, o que me critiquen, pero lo que me critica la otra persona no me define, Susana Betancur. Eso de lo que estás hablando se conecta bastante bien con los ejercicios de conciencia plena y demás, porque una de las cosas que es muy conveniente a la hora de ser consciente del presente, de lo que se está haciendo, de estar en el momento, es liberarse de juicios, es no juzgar, no hacerse juicios a priorizados. Entonces vos decís, mira, yo voy a hacerle esta propuesta a un patrocinador. Ay, pero ¿qué irá a decir el patrocinador? No, yo no tengo idea, no voy a pensar en eso, no voy a pensar por él. Le voy a dejar a la persona que le hago la propuesta, le voy a dejar la responsabilidad de responderme, pero yo no voy a juzgar y a definir qué es lo que me va a responder. Y nos Y si me dice limitamos. que no, y si me dice que sí, exacto. Ya me dice, no, yo hago lo que me toca y ya. Y ya, porque es que ahí nos limitamos demasiado. O sea, y es también cuando la vida no nos abre las puertas porque estamos poniendo límites y excusas para todo lo que queremos en el día. Sí, es como quedarnos un poco paralizados en el miedo de lo peor que pueda pasar, ¿cierto? Es como decir, no, yo no voy a hacer eso porque fijo me va a salir mal. Mira, ahí está el pensamiento catastrófico. Entonces prefiero evitarlo. Entonces muchas veces cuando hay ansiedad y hay mucha ansiedad, ¿cierto? Generan muchas conductas evitativas de no lo voy a hacer porque igual me va a salir mal. Y entonces también se trata un poco de eso, ¿cierto? De ver cuáles son otras posibilidades de ese objetivo, de ese resultado que buscamos. Puede que te digan que no, pero puede que te digan que sí, ¿cierto? ¿Qué evidencia tenemos en contra de ese pensamiento? ¿Qué evidencia tenemos a favor? Entonces, trabajarlo desde ahí nos va a permitir un poco bajarle a esa emoción o esa angustia que nos da muchas veces tomar esas decisiones, porque el ansioso también se caracteriza por eso, por ser indeciso, pero esa indecisión viene de, ay, es que todo me va a salir mal, entonces no sé qué puedo escoger que me pueda salir bien. Hay una bobada que yo voy a decir, pero es como cuando tenés una camisa negra y blanca, es la misma. Un ansioso se demora 2 horas para elegir si quiere la blanca o la negra, me pasa a mí. No, ¿qué es eso? Pues, o sea, vamos también por nuestro instinto, por lo que nos diga el corazón, no nos quedemos tan enfrascados en algo, que es que eso no nos aporta nada. Si es la misma camisa blanca o negra la que te gustó de primera, no sé, y si la gente me ve más bonita con la blanca, y si a mi mamá le gustará más la negra, no, nada, pues vamos con lo que nos gusta a nosotros, porque es que uno también se acostumbra a pedir opiniones todo el día, a ver qué. Y mira qué bonito es eso lo que estás diciendo ahora, ¿cierto? De todo este proceso que tú has vivido, ¿cierto? Has logrado ya tener esa capacidad de decir, bueno, no, yo voy a pensar es en mí, ¿cierto? No me voy a preocupar tampoco por lo que vaya a pasar en el futuro o por lo que yo pienso que va a pensar el otro de mí, no, simplemente que vivamos, ¿cierto? En ese presente, que muchas veces lo llenamos como de ruido, sino que solo estar ahí en ese disfrute de las cosas, que realmente la vida, ¿cierto? Y lo que disfrutamos de la vida está en estos momentos. Eso es lo bonito. Ahí dices, un momento de ruido. Y aquí es donde yo quiero mostrarles y que escuchen, para mí, cómo suena el vive lo que quieres. Cómo suena en una melodía
el vive lo que quieres. Para mí eso es un día viviendo lo que quiero. Hoy puedo decirles que soy una mujer enfocada, con muchos sueños, con muchas metas, con un deseo de irme a Italia a estudiar, que pues hasta ahora es un hecho, pero yo no sé el mañana, con un deseo del otro año estudiar una nueva carrera, pero no me está dañando para nada mi momento presente. Mis sueños, mis deseos, mis inspiraciones, tanto personales, en pareja, he mejorado. No tengo tanto miedo a que, por ejemplo, a que mi novio me sea infiel, a que mi proyecto sea un fracaso, a pensar en que quiero estudiar otra carrera y a no pedirle opiniones a todas las personas, porque nos tenemos que escuchar a nosotros mismos y conectarnos con nosotros mismos. Tomémonos una pausa, los invito a tomarse una pausa, de disfrutar el momento sin perder sus visiones y sus sueños. Persíganlo siempre, pero que no los asuste. Ese miedo que ya no tienes era un exceso de miedo y de angustia inútil, completamente inútil. Totalmente. Esa cantidad, digamos, ese excedente de miedo y de malestar es el miedo anormal, el que no sirve para nada. Que tú o las personas que nos están viendo y que nos están escuchando puedan identificar cuando hay un exceso de miedo y de angustia y encuentran la forma de deshacerse pues de ese excedente, bien sea vía cambiar los hábitos de vida, meditar, hacer mindfulness o eventualmente hacer un tratamiento cuando se requiere. Eso mejora mucho la calidad de vida y eso es lo que te está pasando. Y bueno, estás mucho mejor, me alegra mucho, te felicito. Gracias. Sí, yo creo que, como les dije un principio, normalizamos muchas veces la ansiedad anormal por un poco la sociedad en la que vivimos, que es muy frenética, y nos toca a nosotros hacer esa pausa, como tú lo dijiste, hacer esa pausa y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cómo la quiero vivir? Y ahí es cuando uno dice, bueno, esta ansiedad es normal o está ya excesiva y me está impidiendo inclusive disfrutar los momentos como más importantes de mi vida, que es el día a día. Y me alegra también a mí mucho, pues como todo este proceso y que quieras llevarle toda esta información y todo este conocimiento que has adquirido a lo largo de tu proceso a otras personas para que también o cambien sus formas de vivir o busquen ayuda si es necesario y que se den cuenta también que ir al psiquiatra no está mal, ¿cierto? Y que este es un espacio finalmente en donde nosotros lo que buscamos es ayudarlos y acompañarlos a acompañarlas a tener una mejor vida. Una calidad de vida. Quiero agradecerles a ustedes dos infinitamente por este espacio que me regalaron, porque para mí es un regalo poder tener estas conversaciones con personas como ustedes, tan sabias, aportándoles también tanto a ellos que nos escuchan. Y hay personas que quizás no pueden tener ayuda por algún también problema económico, porque pues también contamos con estas personas, pero que si escuchen este podcast puedan decir, bueno, voy a tomar conciencia de mi vida. Muchas gracias a ustedes dos por estar acá, por acompañarnos y por dar una información tan, tan valiosa.
Muchas gracias, Susi, a ti. Es un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y por quedarse acá hasta el final. Gracias por escuchar este episodio. Aprender a renacer es un proceso que vivo cada día y que espero también pueda ser una realidad en ti. Nos vemos en el próximo capítulo.